Sí, mi nombre es Santiago Villegas, soy reconocido dentro del Ejército de la Resistencia como el comandante Atila. Me acuerdo como que si fuera hoy que en 1981 la Central de Inteligencia en esa época no daba la cara con referente al problema de América Central, sino que usaron como aliados a los argentinos. Entonces llegaron un grupo de asesores argentinos a platicar, a hacer los contactos con el comandante Enrique Bermúdez para un adiestramiento militar que se tenía que hacer en Argentina. De ese grupo salimos 60 muchachos jóvenes en aquella época a estudiar a Argentina. Me acuerdo que llegamos a Buenos Aires, de Buenos Aires nos trasladaron a una base militar, y en esa época el presidente de Argentina era el general Galtieri. El general Galtieri, bueno, los grupos de asesores nos recibió en un aeropuerto militar que no recuerdo el nombre porque en esa época era un proyecto encubierto de los gobiernos. Llegamos ahí, el grupo de los 60, y nos mandaron a esa base militar donde compartimos, donde nos dieron clases de guerra de guerrilla, expertos en demolición, lectura de mapas, guerra psicológica, te preparaban ellos a hablar en público. Creo que fue un proyecto muy bueno hasta esa época. A raíz de eso, que estamos en Argentina, no me recuerdo, ya entre 1900 y 1982 hubo el problema de que nosotros miramos el problema de las Malvinas. No sé perfectamente si el presidente Galtieri lo que quería era aprovechar las grandes alianzas que tenía entre los Estados Unidos y el grupo de Argentina con el general Galtieri. Me acuerdo que una vez en Argentina llegó el general Alexander Haig a Argentina a platicar creo que era una junta de gobierno, pero la presidía el general Galtieri. Cuando estábamos ahí en eso, resultó el problema de la Falkland o la Malvinas, que yo no sabía dónde quedaba eso. Pero mirando las noticias, entonces los mismos asesores nos explicaron que esas islas pertenecían a los argentinos y que ellos lo que querían era su soberanía. Entonces nació un roce, nosotros lo miramos entre los argentinos y los ingleses, pues por el problema de esto. Cuando estábamos ahí en en el mismo año, en el 82, si no me recuerdo, los argentinos desbarataron un buque que era el Hermes, lo desbarataron con un Exocet francés. Entonces parece que a eso no les gustó a los americanos, pues que estuvieran agarrando tecnología de los franceses para eso. Y entonces de ahí con el tiempo vinieron ellos, y la administración del presidente Reagan ya se estaba inclinando un poquito más para los ingleses y siendo aliado incondicional de los argentinos. Entonces parece que eso no le gustó a los argentinos. Entonces hubo una reunión de toda la plana mayor de esa época que estaba apoyada, porque incluso pues los argentinos lo que daban la cara por la Central de Inteligencia, la CIA, por los americanos, esos eran los que daban. Entonces ellos nos dieron un ultimátum, pues que ellos ya no iban a agarrar el adiestramiento ya contra los líderes de la resistencia nicaragüense, o Fuerza Democrática Nicaragüense, como se le llamó. Entonces ellos principiaron la misma cosa, a evacuar todos sus asesores militares que en esa época estaban en Honduras, porque hay otra cosa también que es muy importante. Cuando los argentinos estaban en Honduras, el jefe del Estado, el jefe del ejército de Honduras era el general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, un general graduado de una de las escuelas de Argentina. Y eso llevó pues más la alianza, y en aquella época también el problema que había era que los rusos querían incendiar Centroamérica. Entonces ahí es donde ya nació, por ejemplo, yo creo que es la guerra entre el este y el oeste, entre los rusos apoyando a los sandinistas y los americanos apoyando a nosotros. Pero en esa época, ya después que los argentinos se fueron para Argentina, ya la Central de Inteligencia ya dieron la cara. Y eso es una de las partes pues muy esenciales que yo me recuerdo en esa época. Bueno, mi nombre es Eichmann Ruiz, soy ex miembro de la Resistencia Nicaragüense, conocida como FDN.
Actualmente obtengo la representación de los lisiados de guerra de la resistencia nicaragüense en los Estados Unidos. Mi experiencia en las bases nuestras allá en Honduras fue cuando llegaron los asesores argentinos, fue una experiencia muy buena, y después nos volvimos a reencontrar con ellos mismos en la desmovilización, ya como miembros de la CIA-OEA, ya que ellos eran los oficiales de la CIA-OEA en el propio territorio nicaragüense y andaban en los desarmes de nosotros. Bueno, nosotros nos quedamos aproximadamente, los cursos eran aproximadamente de 3 a 4 meses, de inteligencia militar, de guerrilla contra guerrilla, y sobre todo nos acordamos de los famosos, Argentina es famoso por su bistec, ya que la carne de ellos, los lomos de la carne de res es bien gruesa, llegan hasta 2,5 pulgadas, entonces siempre nos ponían buena comida para estar bien alimentados. Entonces nosotros nos acordamos mucho de su carne, pues, porque en realidad nos estuvieron atendiendo muy bien en la base militar donde estuvimos, entrenándonos. Y generalmente nos levantábamos a las 6 de la mañana, y como era intensivo los cursos, y terminábamos a las 5 o 6 de la tarde a descansar y por supuesto a hacer ejercicio y todo lo que venía para un militar.